Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, 10 de octubre, lunes 28 del tiempo ordinario, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. La gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, al igual que ayer, el mundo pide signos, milagros para creer en Dios, en Jesucristo, en la Iglesia, pero al mismo tiempo desprecian el mensaje, la palabra de Dios que da sentido a esos signos. El Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo reprendiendo a esta generación malvada porque no prestan atención a su predicación, a su mensaje de conversión y salvación, no hacen caso de su sabiduría superior y además de los muchos signos que ha hecho, le piden que haga otro más, uno más claro, podríamos decir. Y Jesucristo, que ha hecho muchísimos milagros frente a los judíos, dice que no dará más signo que el de Jonás, es decir, dará el signo de su resurrección luego, porque lo que él quiere es que nos adhiramos a su predicación, a su mensaje por el cual él se presenta como hijo de Dios, hecho hombre, como salvador del hombre, por el cual nos invita a convertirnos de nuestros pecados. Y claro, como el mensaje es difícil de creer, muestra la veracidad de su mensaje por medio de los milagros que realiza. Y así los signos llevan a la predicación, pero sin la predicación pierden su sentido. Quedan en pura curiosidad, pura maravilla y nada más. El Concilio Vaticano II justamente muestra cómo la revelación de Dios se ha hecho por medio, dice, de hechos y palabras, es decir, por signos, por obras de Dios que muestran la veracidad de las palabras, pero esas palabras también son las que explican esos signos. Santo Tomás dice que convenía que Jesucristo hiciera milagros porque tenía que manifestar a los hombres dos cosas acerca de sí mismo. En primer lugar, que Dios estaba en él por la gracia no de adopción, sino de unión, es decir, que él era Dios, que su persona era divina. Y en segundo lugar, que su doctrina sobrenatural provenía de Dios. Y por estos motivos, dice Santo, fue convenientísimo que Jesucristo hiciera milagros. Y por eso el mismo Cristo dice: si no os queréis creerme a mí, creed a las obras. Es decir, uno le puede creer o a Jesucristo directamente porque acepta ese mensaje, o cuando cuesta creer ese mensaje, las obras son las que nos ayudan a creer ese mensaje. Y el mismo Santo Tomás afirma que los milagros que hizo Jesucristo fueron suficientes para mostrar estas dos verdades, que él era Dios y que su mensaje era divino. Dice: por la calidad de las obras que realizaba en los milagros, que superaban todo poder creado, porque además las hacía con poder propio, y finalmente, dice el santo, por la misma doctrina con la que se declaraba Dios, la cual, de no ser verdadera, no hubiera sido confirmada por milagros hechos con poder divino. Los milagros que hacía Jesucristo se ordenan a suscitar la fe en su persona, en su mensaje, en su doctrina de salvación que enseña cómo tenemos que vivir para llegar al cielo. Y por eso, para quien busca la verdad y encuentra dificultades para encontrarla, porque la fe es lo que no se ve,
Los signos le ayudan a crecer en la fe, a aceptar la verdad de Dios. Son un motivo de credibilidad, como lo dice el catecismo. Dice el catecismo: los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Y dice, son motivos de credibilidad. En cambio, para quien no le interesa conocer la verdad, el que no busca convertirse a Dios, los signos no le dicen nada. Como dice el mismo Señor Jesucristo en la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, cuando le dice al rico: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no lo creerán. Es decir, quien no presta atención a la palabra de Dios, los signos de Dios no le significan nada, no le ayudan. Al contrario, lo hacen más culpable de no creer. Como los judíos de su época, hoy el Señor nos invita a ser hombres de fe, a prestar más atención a su mensaje, a su llamada a la conversión y a su sabiduría celestial. Y justamente muchas veces nosotros perdemos el rumbo buscando signos, milagros, curiosidades que nos distraen del camino de salvación que ya conocemos. Es lo que nos dice el catecismo, que tenemos que vivir la fe recibida, contenida en el credo. Tenemos que recibir los sacramentos, tenemos que cumplir los mandamientos y tenemos que rezarle a Dios como Padre nuestro. Ese es nuestro camino de salvación que nos enseñó Jesucristo. Tenemos que ser hombres de fe que no anden a la búsqueda de signos, de milagros, sino que crean en el mensaje de amor y salvación que nos ha revelado Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, pidámosle hoy a María Santísima esta gracia de ser hombres de fe. Ella fue declarada dichosa por haber creído. Bueno, a ella le pedimos que nos alcance crecer cada día más en la fe en Jesucristo, creer cada día más en el mensaje del Evangelio, con la certeza absoluta de que solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Que la Virgen los bendiga a todos.